Bienvenidos al Seminario de Interpretación Bíblica. Esta es nuestra última lección, pero tal vez uno de los temas más importantes cuando se habla de hermenéutica bíblica. Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica, está aquí para contarnos por qué. Hay muchos enfoques y hermenéuticas diferentes que compiten entre sí. En el pasado nos hemos ocupado mucho del llamado método histórico crítico, y con razón, porque ha sido un enfoque dominante y muy influyente en la teología de todo el mundo. Pero en los últimos 50 años, más o menos, han surgido una serie de enfoques a la interpretación bíblica más recientes, a menudo como crítica a ese método histórico crítico dominante y a menudo como un acercamiento que es mucho más parecido a lo que nosotros, los adventistas, quisiéramos apoyar, en el que se toma la forma final canónica del texto bíblico en lugar de una reconstrucción de las fuentes y de las tradiciones anteriores que condujeron a ese texto, en el que se enfatiza la estructura literaria del texto bíblico mediante varios enfoques. En realidad, nunca hemos abordado ninguno de estos enfoques desde una perspectiva adventista. Nos hemos ocupado del método histórico crítico. Sin embargo, ahora la gente ve que hay un amplio espectro de enfoques diferentes que suenan mucho más bíblicos y mucho más atractivos. Así que, ¿cuáles son los puntos fuertes de estos enfoques? ¿Cuáles son algunos de los problemas y cuáles son algunas de las cosas que hemos de tener en cuenta y conocer? ¿Y quién presentará este tema? El autor seré yo mismo, Frank Hazel. Soy el director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Nací y crecí en Alemania, donde viví durante muchos años. Estudié y trabajé allí, primero como pastor y luego como profesor de Biblia en el seminario de Bogenhofen durante 18 años, donde fui director del Departamento de Teología y del Centro de Estudios Elena G. White que creamos allí. Y ahora trabajo en el BRI, el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Así que, al ver juntos este tema, espero que aprenda algunas cosas nuevas. Tal vez tenga la oportunidad de obtener algunas perspectivas nuevas que le puedan ayudar a explorar la gran cantidad de enfoques existentes para que así pueda tratar con ellos con conocimiento de causa y sabiendo cuál sería nuestra evaluación adventista al respecto. Estamos de vuelta con el Dr. Frank Hazel para conocer las últimas tendencias y métodos de interpretación bíblica. Dr. Hazel, una nueva comprensión de la historia y los presupuestos modernos generaron todo un arsenal de nuevos métodos históricos críticos. ¿Qué principios son fundamentales para esta forma moderna de pensar que está influenciada por la ilustración y el racionalismo? Podría ofrecer una larga respuesta a esa pregunta porque hay muchos métodos diferentes en el mercado. Todos pretenden ayudar en la interpretación de la Biblia, pero no todos los métodos son iguales y no todos los métodos son igualmente buenos a la hora de ayudar a interpretar adecuadamente la Biblia. Así que lo que tenemos que entender es que esto puede resultar muy confuso para muchas personas, especialmente para aquellos que nunca han tenido una educación formal en teología. E incluso para los teólogos, esto es un tema que requiere atención y un conocimiento cuidadoso del material. Lo que nos ayuda es observar que hay algunas tendencias generales que debemos entender cuando hablamos de diferentes métodos de interpretación bíblica, especialmente en el mundo occidental, pero también más allá del mundo occidental, básicamente en todo el mundo, donde la razón humana y la experiencia empírica se han convertido en el estándar para entender el mundo que nos rodea y también para entender el texto bíblico y estudiar la Biblia. Y este método llamado histórico crítico presupone una visión naturalista del mundo
y trata de explicarlo todo, incluso lo bíblico, desde el punto de vista de las leyes naturales. Excluye la posibilidad de una intervención sobrenatural. Trata la Biblia como cualquier otro libro, y por lo tanto, en realidad, no representa correctamente las afirmaciones reiteradas de los escritores bíblicos que sostienen que han recibido una revelación sobrenatural y orientación divina en lo que escribieron. Este enfoque ha dado lugar a una variedad, a muchos subenfoques diferentes, a submétodos que se basan en las mismas presuposiciones, en los mismos principios, en la misma estructura básica, aunque son diferentes y hacen hincapié en distintos aspectos. Pero tenemos que entender estos principios para comprender de dónde provienen y si realmente son apropiados para los cristianos que toman en serio lo que la Biblia dice sobre sí misma. Puede que sea un mundo nuevo si nunca se ha oído hablar de esto y puede que no lo hayan oído de esta manera, pero este tipo de pensamiento ciertamente ha influido significativamente en el pensamiento occidental. Así que este enfoque se llama comúnmente método histórico crítico. Este es, en realidad, un conjunto de métodos diferentes. Pero si los analizamos, todos se basan en tres principios rectores. Tres principios que influyen en todas las distintas variedades de esa metodología que te he mencionado. Estos tres principios han sido mencionados por Ernst Trosch, un teólogo y filósofo alemán que resumió este enfoque. No lo inventó, sino que lo refinó, y se le cita incluso hasta el día de hoy como el que nos ha dado, en la forma más clara posible, los principios rectores de este enfoque de pensamiento. Estos son los tres principios. El principio número 1 es el principio de la crítica. El principio número 2 es el principio de la analogía. Y el principio número 3 es el principio de la correlación. Vamos a ver cada uno de ellos por separado, de manera breve. Cuando hablamos del principio de la crítica, no estamos hablando del ejercicio del discernimiento crítico. Todos debemos ejercer el discernimiento crítico cuando estudiamos algo. Cuando tenemos una mente debemos hacerlo. Pero en este caso, cuando hablamos del principio de la crítica, hablamos del principio a la duda sistemática. No es un enfoque neutral en el análisis de la Biblia. Tiene una connotación decididamente negativa y critica a la Biblia de forma negativa, desfavorable. Así que esta crítica no es neutral. Tiene un claro punto de vista previo. Tiene una dirección definida y es negativa. Tiene una presuposición inherente, una tendencia inherente que pone en duda sistemáticamente el carácter sagrado y el estatus de autoridad de la Biblia. Asume que la Biblia es un producto humano. No es una revelación divina. No es de inspiración divina. Y somete a la Biblia a estos principios de análisis crítico. Y los principios críticos de este nuevo pensamiento, inevitablemente, siempre conducen a una crítica del contenido de la Biblia. Así que esta crítica no es solo un discernimiento, sino una crítica que critica el contenido de la Biblia. Es una crítica del contenido. Y este principio de crítica lleva a la gente a cuestionar la validez de ciertas secciones de la Biblia, si eso es aplicable a mí y si tiene alguna relevancia para mí. A menos que se tenga una prueba externa de que la Biblia es correcta, a la Biblia no se le da crédito, por así decirlo. En el pasado, se le otorgaba crédito a la Biblia si no se tenía una prueba externa. Ahora esta crítica le da la vuelta a esto y dice, no, a menos que tengamos pruebas externas, no podemos confiar en que la Biblia sea correcta y digna de confianza. Así que solo cuando tenemos pruebas externas, podemos confiar en la Biblia. El segundo principio es el de la analogía. Creemos que la historia y nuestra experiencia humana son fundamentalmente homogéneas. Eso significa que todo acontecimiento histórico es similar, análogo a lo que conocemos hoy. Y eso significa que la historia pasada
se conoce a través de nuestra experiencia humana ahora, en el presente. Y como todo acontecimiento es análogo, todo acontecimiento es similar. El presente se convierte en la clave para entender el pasado. Este principio, dice Trolls, es ubicuo. Lo afecta todo. No puede reducirse a unas pocas cosas de fe aquí y allá sin que lo demás no se vea afectado por él. No, dice, es como la masa madre. Ya sabes, si quieres hornear pan y tienes una masa madre y pones un poco de masa, lo afecta todo. Si le das el dedo meñique, te agarra toda la mano. No se puede usar solo un poco, porque lo afecta todo en nuestro pensamiento y en nuestra explicación. También hace que nuestra propia cultura y nuestra propia experiencia sean la experiencia dominante y la cultura dominante. Se vuelve muy etnocéntrico. Es interesante que el propio Trolls dijo que este método tiene algo de diabólico, que lo cambia todo y que lo cuestiona todo. Así que la analogía es tan poderosa que casi suena a omnipotencia, como si pudiera hacerlo todo. Es como si tuviera una cualidad divina. Y la tercera es la correlación. Establece que todos los acontecimientos están tan interrelacionados y son tan interdependientes que no puede tener lugar ningún cambio radical. Todo en este mundo tiene una causa y un efecto inmanentes, inertes e históricos, y cualquier acontecimiento histórico y cualquier texto histórico solo puede entenderse desde el punto de vista de su contexto inmanente, interno e histórico. No hay intervención sobrenatural, no es posible. Los milagros están categóricamente excluidos. ¿Socava esto la fe bíblica? Por supuesto, y hay que decirlo claramente. Y esto es lo que muchas personas han declarado que han experimentado. Obviamente, si ya no hay milagros sobrenaturales, si no hay intervención sobrenatural, si no hay revelación sobrenatural de Dios, si no hay inspiración sobrenatural, ya no hay tampoco el origen sobrenatural que la Biblia describe. Una creación creada por Dios sobrenaturalmente. Ya no hay autoridad externa, y eso lo afecta básicamente todo. Verás, si empiezas con este pensamiento, no puedes decir simplemente, lo voy a limitar a esta parte de mi fe, pero todo lo demás no se ve afectado por ello. Si empiezo a interpretar la Biblia con ese enfoque, todo se verá afectado porque reconstruye críticamente el origen de la Biblia. La Biblia ya no es un libro que fue dado por Dios a los escritores bíblicos. En cambio, es un producto humano. Y lo que uno empieza a hacer ahora es reconstruir críticamente las fuentes, el origen y los factores que ayudaron a crear, humanamente hablando, este tipo concreto de literatura. En ese momento concreto, no vas al texto, sino que vas por detrás del texto y reconstruyes la historia que hay detrás del texto que lleva a la producción humana del texto. Y por lo general, el escritor inspirado no escribe el libro, sino que varios autores humanos escriben diferentes porciones. Y luego los redactores lo juntan todo para ti y crean la forma final de lo que hoy encontramos en la Biblia. Y podemos fácilmente observar que eso fragmenta la Biblia. Divide la Biblia en pequeños pedazos que no tienen conexión, que no tienen unidad. Y rechaza la Biblia, básicamente su autoridad divina y su poder. Y de hecho, a un número preocupante de estudiantes y pastores y predicadores, este enfoque los ha llevado a la secularización de su fe. Incluso los ha dejado al margen de la fe. Los ha llevado a estudiar la Biblia, por paradójico que parezca, con métodos ateos. Los ha llevado a estudiar la Biblia como si Dios no existiera. Y afirmo que esto tiene profundas consecuencias en nuestras creencias
y en la verdad bíblica. Porque si lo pensamos bien, si no hay un origen sobrenatural de este mundo, si no hay una creación sobrenatural, si no hay un Adán literal como figura histórica, si no hay una caída, si no hay milagros, entonces tampoco hay un nacimiento virginal, o hay resurrección corporal de entre los muertos. No hay profecía predictiva que hable del futuro. No hay regeneración sobrenatural. No hay respuesta a nuestras oraciones porque no hay un Dios vivo que actúe de acuerdo a lo que oramos. En realidad, esto lleva a una comprensión totalmente diferente de la salvación. Si no hay una caída del ser humano, si todo evoluciona y no hay una caída, entonces tampoco hay necesidad de rendición. No hay necesidad de un Salvador, en realidad. Así que esto nos lleva a una comprensión diferente de la salvación, a una comprensión diferente del juicio. Y tampoco habrá una segunda venida sobrenatural de Jesucristo con poder y gloria. Así que desde el principio, desde la creación hasta el final, la segunda venida, todo básicamente se ve afectado por este enfoque. Si no creo que Dios nos dio la Biblia, entonces eso afecta mi manera de tratar, de explicar cómo pudo haber sucedido todo. Sin intervención divina, solo dentro del nexo de causa y efecto, aquí en este mundo. Así que es una forma completamente diferente de acercarse a la Biblia y de interpretarla. ¿Se pueden modificar estos principios y hacerlos más aceptables para la fe? Especialmente entre los eruditos evangélicos, donde tiende a haber más académicos creyentes en la Biblia. Hay que entender que en el entorno moderno, este enfoque histórico crítico se ha convertido en el método dominante de estudio de la Biblia en cualquier universidad importante. Así que si uno va a cualquier universidad importante, en una universidad pública y estudia teología allí, se le instruye en los métodos histórico-críticos, en sus diversas formas y submétodos que se han desarrollado y evolucionado con el tiempo. Pero estos principios, de hecho, se han convertido en el estándar, la norma, el rey y la reina de la erudición moderna protestante y católica. Incluso la Iglesia Católica lo utiliza. Eso plantea la pregunta, ¿puede adaptarse este método crítico, que es tan perturbador para nuestra fe y que pone en duda tantas cosas? ¿Puede modificarse? ¿Podemos tener una versión moderada de ese método histórico crítico que no sea tan crítico como a algunos les gustaría que fuera, pero que siga funcionando con los mismos principios? Y esa es una pregunta muy importante. Algunos han sugerido utilizar un método histórico crítico más moderado, un uso modificado de ese método que no sea tan crítico, pero que esté más abierto a la fe y quizás incluso a algunos aspectos e intervenciones divinas. Y los que proponen eso suelen afirmar que el método en sí mismo es neutral. Y dirán, esto es como un cuchillo. Y con este cuchillo puedes tallar una cosa hermosa en madera o puedes cortarla en pedazos. Depende del intérprete cómo usar el cuchillo. Y puede usarlo bien o puede usarlo mal. Y el método, el cuchillo en sí, es neutral. No creo que eso sea realmente apropiado. Muchos se han preguntado si esta metodología que proviene de una determinada visión del mundo, de una determinada forma de pensar que parte de ciertos presupuestos, es realmente notable. Pero ya tiene un determinado punto de vista, ya tiene una inclinación, una propensión a la crítica, por así decirlo. Es interesante que en el mundo evangélico hay muchos que han propuesto hacer un uso moderado del método histórico crítico. Y creo que a veces la gente, simplemente si quiere ser aceptada en el mundo académico de hoy en día,
o si quiere ser aceptada entre los compañeros, sus pares, y publicar en ciertas revistas y publicaciones literarias revisadas por sus colegas, entonces la tentación de adaptarse al estándar que casi cualquier persona emplea, casi todo el mundo, es muy grande. Para mí, fue muy interesante que el teólogo alemán y famoso erudito Peter Stuhlmacher, de la Universidad de Tubinga, haya escrito sobre el método histórico crítico. Fue uno de los defensores que optó por un uso modificado de ese método y es quizás uno de los eruditos más destacados que lo haya hecho. Y dijo, bueno, además de estos tres principios, crítica, analogía y correlación, añadiré un cuarto principio que es una especie de moderación de los otros tres principios de los que ya hemos hablado. Y dijo, el cuarto principio que me gustaría añadir es el principio de consentimiento, de Einverstandes. Y lo que quiere decir con eso es que no debemos ser solo críticos, no debemos aceptarlo todo desde la analogía de lo conocido y explicar el pasado desde el presente, desde las correlaciones internas bíblicas, sino que también debemos consentir y escuchar lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia en la Iglesia y en los creyentes a lo largo del tiempo. Y eso nos abrirá a la posibilidad de la fe en la interpretación del texto bíblico. Para mí es muy interesante ver cómo reaccionaron sus colegas de la Universidad de Tubinga y de otras a su cuarto principio. No les gustó. Y Hartmut Heise, el erudito del Antiguo Testamento en Tubinga, junto con otros, se opusieron firmemente y expresaron sus opiniones. Es interesante que luego, en su trabajo posterior, escribió un gran libro sobre hermenéutica en el que propuso una hermenéutica del Nuevo Testamento en alemán. Algunos libros en los que propuso ese cuarto principio se han traducido al inglés. Y luego en sus libros posteriores, en su monumental Teología del Nuevo Testamento, de 2 volúmenes, en la introducción escribe, «He considerado cuidadosamente lo que mis colegas y amigos me han dicho como respuesta a mi cuarto principio. Tras una cuidadosa consideración, he llegado a la conclusión de que tenemos que volver a los 3 principios que Ernst Troels nos ha dado, que son, y los menciona por su nombre, el principio de la crítica, el principio de la analogía y el principio de la correlación. Y dice que no podemos prescindir de ellos y que tenemos que utilizarlos. Y eso es muy esclarecedor para mí, porque realmente aquí tenemos a un erudito moderado que intenta construir la fe sobre eso, y finalmente tiene que admitir que en realidad no funcionará. Los principios no son neutrales porque se originan en una determinada visión del mundo. Se originan en un cierto tipo de pensamiento y se construyen sobre ese pensamiento. Si se parte de eso, nunca estarán en armonía con la fe. Nunca estarán en armonía con lo sobrenatural. Hay algunos eruditos, no muchos, pero hay algunos eruditos que han sido entrenados en ese tipo de pensamiento y que realmente han tenido una experiencia de conversión y han renunciado a ese método histórico crítico, lo cual es muy inusual, porque es una cuestión de orgullo, de éxito y de ser aceptado. Pero he tenido el privilegio de hablar con una de esas personas eruditas, la doctora Etta Linnemann, una academia alemana de renombre mundial, alumna de Rudolf Budmann en la Universidad de Marburgo y en otros lugares, que ha escrito libros que promueven la erucción histórica crítica. Ella ni siquiera creía que Cristo estaba vivo hasta que tuvo una experiencia que la llevó a la conversión, y me lo contó personalmente. Después escribió varios libros y renunció a sus publicaciones anteriores e hizo esa asombrosa declaración. ¿Sabes? No puedes estar solo un poco embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Y si empezamos a usar este método, no podemos decir que solo lo usamos moderadamente. Porque una vez que se empieza, dijo Troels, no solo tomará el dedo meñique, sino que tomará toda la mano. Lo impregnará todo y afectará todo nuestro pensamiento.
Y si empezamos de esa manera, ya sabes, acabaremos así. Simplemente no puedes hacerlo moderadamente. Simplemente no va a funcionar. Y ese también es el testimonio de muchos otros. Y creo que nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día ha entendido perceptivamente este desafío. Ha hecho una declaración pública en el documento sobre la interpretación bíblica del denominado Documento del Río de Janeiro. Porque fue adoptado en Río de Janeiro, en la reunión que tuvo lugar allí en otoño. Y se trata de una declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En ella hemos dejado claro, muy explícitamente claro, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y apela a todos los adventistas del Séptimo Día, tanto a los eruditos como a los pastores y a los miembros laicos, los que enseñan en las escuelas, y los que predican y sirven en el ministerio, y lo deja muy claro, y dice que los adventistas han rechazado incluso un uso modificado del método histórico crítico que retiene ese principio de crítica que subordina la Biblia a la razón humana. Y dice que es inaceptable para los adventistas del Séptimo Día. Y creo que tenemos mucha razón en esto, y me alegro que como Iglesia hayamos tomado esta decisión, porque demuestra que, para nosotros, la razón humana no es el estándar definitivo desde el que comenzar a criticar el contenido de las Escrituras, sino que realmente queremos basarnos solo en la Biblia y tener la Biblia como fuente y estándar para nuestra teología. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las nuevas interpretaciones literarias de la Biblia? En la Iglesia Adventista hemos sido muy firmes al hablar en contra del llamado método histórico crítico. Pero hoy en día, en los últimos 50 años más o menos, han surgido una serie de nuevos enfoques de interpretación bíblica. Algunos de estos enfoques parecen muy atractivos, incluso para los adventistas del Séptimo Día. Y muchos estudiantes adventistas han pensado que podría ser interesante utilizarlos y aprovecharlos. Así que, por ejemplo, tenemos lo que se denomina crítica canónica, en la que se ha promovido y propuesto un enfoque canónico de la Biblia y de la interpretación bíblica, siendo Brevard Childs, Sanders y otros los principales representantes de este enfoque. Luego están los llamados enfoques literarios, en los que tenemos la crítica literaria o la crítica retórica, la crítica narrativa, enfoques literarios que, de nuevo, toman el texto canónico de las Escrituras como punto de partida y examinan las estructuras literarias del texto, exploran la dinámica literaria del texto, ya sea el flujo narrativo y las cuestiones retóricas que se plantean, ya sea, por ejemplo, la interpretación de lo que se proclama y la impresión que deja en las personas que lo escuchan. Entonces, ¿qué pasa con estos métodos más recientes? Alguno de estos métodos más recientes. Acabo de mencionar algunos de ellos y no son idénticos. Hay muchas diferencias entre ellos, pero tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que se centran en la forma canónica del texto bíblico. En realidad, son una reacción ante la destructividad del método histórico crítico. El método histórico crítico ha fragmentado el texto bíblico en 1000 pedacitos y ha tratado de reconstruir el proceso mediante el cual ha surgido ese texto que hay detrás del texto bíblico. Cómo los seres humanos han producido eso en el marco de diferentes tradiciones y diferentes escuelas, y cómo luego otros lo han juntado. Cómo funcionó todo eso y así. Y si se aborda la Biblia desde esa perspectiva, la Biblia pierde su belleza, pierde su poder transformador, pierde su capacidad de cambiar el corazón y la mente. Se convierte en un ejercicio académico abstracto. Y la unidad del texto se pierde, se fragmenta. Y entonces, la crítica canónica dice, analizamos la forma canónica final del texto bíblico. Y eso suena bonito. Eso suena como lo que teníamos que decir. Pero lo que mucha gente no entiende es que no se trata solo de teología bíblica canónica, sino de crítica canónica.
Este enfoque no está totalmente libre del pensamiento crítico. Y algunos de estos defensores y representantes son muy francos y dicen que necesitamos usar la metodología crítica para reconstruir la manera en la que la Iglesia ha llegado a elegir y producir ese texto bíblico. Pero no nos centramos en la historia detrás del texto. No nos centramos en la reconstrucción del texto o en lo hipotético. Nos centramos en la forma final del texto bíblico. Ahora bien, eso está bien, pero tenemos que ser conscientes de que no es solo la forma final, sino que también tiene una mezcla de la forma final y de la reconstrucción crítica de la comunidad que lo produce. Y eso plantea muchas otras cuestiones sobre la inspiración. ¿La inspiración actúa sobre el profeta, sobre el texto o sobre la comunidad que produce el texto y decide qué texto es canónico? Ahora bien, los otros enfoques literarios que acabo de mencionar brevemente se centran en la forma canónica del texto y se centran en el texto como texto. Se fijan en la estructura del texto y en la retórica del texto y descubren cosas hermosas. El redactor que arma el texto reitera que no está completamente libre del pensamiento crítico, pero que se centra en la forma final del texto. No reconstruyen el texto ni las tradiciones anteriores al texto. Se centran en la forma final del texto. Para ellos, el redactor del texto no es más que un hermoso artista que ha compuesto una hermosa obra de arte literaria. Y se fijan en esa literatura y en la dinámica de la misma, en cómo funciona esa literatura y cómo evoca ciertas reacciones y qué impacto tiene. Y podemos obtener muchas ideas importantes. Ideas muy valiosas por las que estamos agradecidos. Siempre que la gente trabaja con el texto canónico, en lugar de un texto teórico reconstruido, los adventistas lo agradecemos. Pero esto es lo que mucha gente no tiene en cuenta. Los que promueven la crítica canónica, y para muchos que promueven estos enfoques literarios, la crítica literaria, la crítica retórica y la crítica narrativa se centran en el texto. Pero para ellos, el texto es el texto a través del texto. El texto no dice nada sobre la historicidad de lo que el texto habla. En otras palabras, es el mundo del texto, pero el mundo del texto no nos dice nada sobre la realidad histórica que realmente existió y de la que realmente informa con veracidad. Y esto es algo con lo que los adventistas tendríamos un enorme problema. Porque para nosotros el texto, la belleza del texto y el texto canónico están también relacionados con la dimensión histórica que el texto relata. Y creemos que el texto no es solo la creación artística de un autor, sino también un texto que nos da información proposicional, que nos ayuda a entender lo que Dios realmente hizo en la historia y cómo actuó en la historia. Y que no se trata solo de un texto que provoca ciertas emociones en nosotros, sino que este texto realmente relata lo que ocurrió. Me recuerda al apóstol Pablo cuando dice, si Jesús no resucitó de entre los muertos, y se refiere a la resurrección corporal literalmente, de entre los muertos, nuestra fe sería vana. No basta con que hable bien de la resurrección. No basta con que el texto haga muchas alusiones y esté construido de forma bella y artística para hablar de la resurrección. Si la resurrección realmente no tuvo lugar, dice Pablo, nuestra fe en Cristo sería nula, inútil. Hasta aquí, para nosotros, los adventistas del séptimo día, el texto, e incluso un texto que es poético, puede evocar la veracidad de lo que sucedió. Así que para nosotros los adventistas, excluir esa dimensión histórica del texto es algo engañoso que nos lleva a una tergiversación de lo que la Biblia realmente dice.
Otro enfoque más reciente en la interpretación bíblica es la llamada crítica posmoderna o respuesta del lector. Y esto es muy interesante porque, de nuevo, señala algo que es válido hasta cierto punto, pero luego exagera. Nos lleva a conclusiones erróneas. Así que la gente que utiliza este enfoque, la crítica de la respuesta del lector o el enfoque posmoderno, diría que, en realidad, el lector también está involucrado en el texto y en el significado del texto. Y para ellos, hasta un determinado punto, esto es cierto porque todos nos implicamos en el texto y todos aportamos diferentes presuposiciones. Y necesitamos dar forma a nuestras presuposiciones con el texto bíblico y ser informados por el texto bíblico. Pero lo que la crítica de la respuesta del lector dice es que el significado no reside en las palabras. El significado no reside en el texto. El significado lo crea el lector que lee el texto. Y eso significa que la Biblia ya no es una fuente para su propia interpretación, como es el caso en la Reforma Protestante y en la teología adventista, sino que aquí el lector se convierte en la fuente que crea el significado del texto. Y dependiendo de su acercamiento al texto y dependiendo de sus antecedentes, llega ante el texto con nuevas situaciones y circunstancias constantemente cambiantes. Y cada vez que te acercas al texto, creas un nuevo significado, porque eres el creador del significado. Así que el enfoque ya no está detrás del texto, como en la crítica histórica. El enfoque ya no está en el texto como en los enfoques canónicos y literarios. El centro de atención está ahora delante del texto con el lector, y el lector es el creador del significado. Y el significado puede ser cualquier cosa. Es un proceso abierto. Nunca es fijo. Nunca es seguro. Nunca está acabado. Está en desarrollo. Por lo tanto, esta mentalidad abierta es muy pluralista. Y uno se pregunta si este enfoque puede llevar a alguna forma de unidad teológica. ¿Es eso incluso posible desde un pensamiento abstracto? Y se crea un pensamiento más claro. Un amplio espectro de enfoques diferentes que pueden ser muy conflictivos y muy diferentes, y todos pretenden ser legítimos. Así que solo estoy señalando que si analizamos esto, que solo se desarrolló en los últimos 50 años, más o menos, y hay nuevos enfoques que están surgiendo básicamente todo el tiempo, es imposible aplicarlos correctamente a todos. Y hay diferencias entre ellos. Estas son ideas muy generales, pero creo que necesitamos entender algunos principios básicos que nos lleven a comprender de dónde parte la gente y a dónde nos lleva eso. Y entonces podremos ver las diferencias entre los distintos enfoques y apreciarlos, etc. Pero para nosotros, los adventistas del séptimo día, creo que esto es importante, y para nosotros, el significado nunca ha residido en el lector y nuestro significado no se construyó detrás del texto bíblico. Siempre hemos creído que el significado reside en el texto y que el autor que lo escribió dio a esa palabra y a ese mensaje un determinado significado. Y ese significado no puede cambiarse solo con leerlo en diferentes contextos o así. Hay una necesidad, un sentido. Y ese sentido se puede encontrar, se puede detectar, se puede seguir y se puede entender, y no reside en el lector, sino en el texto de la Biblia. ¿Cuál debe ser la guía del creyente adventista para interpretar la Biblia? Yo diría que para nosotros, los adventistas del séptimo día, nuestro enfoque de la Biblia es lo que yo llamaría un enfoque bíblico-histórico. No es un enfoque histórico-crítico, es un enfoque bíblico-histórico. Es bíblico, y empiezo con la Biblia porque la Biblia debería ser el estándar y la fuente de nuestra teología. Debería darle forma a todo, incluso a la manera de acercarme a la Biblia, e incluso a las presuposiciones de si Dios existe o no. Y puede que yo no esté de acuerdo con eso, puede que tenga mis dudas,
Pero si soy mínimamente coherente, al menos tengo que aceptar que, para los escritores bíblicos, esta era una realidad aceptada. Y esta era la realidad que ellos creían que existía. Y yo tengo que tomar esto en serio. Así que eso, para nosotros, es un enfoque bíblico histórico. Y eso es importante porque para nosotros no es solo lo bíblico, no es solo el texto. Verás, para estos enfoques literarios modernos, el texto crea su propio mundo de existencia que, por así decirlo, está separado de la realidad histórica de la que habla el texto. Para nosotros, los adventistas, no hay separación. Lo bíblico y lo histórico van juntos. No se puede separar lo bíblico de lo histórico. Lo histórico es importante porque Dios actúa en la historia. Dios se revela en la historia. Su revelación se constituye en la historia y, por lo tanto, se convierte en normativa para toda la historia. Para todo el tiempo. Lo histórico nunca debe ser descuidado. Hay gente que dice, en nuestra hermenéutica solo nos centramos en las cosas espirituales, la teología, pero no en las cuestiones históricas, porque la Biblia es fiable en cuanto a la teología que predica. Pero cuando se trata de cuestiones históricas, hay errores y hay cosas que no son tan fiables y no se puede confiar en ella. No creo que esto sea correcto. Y no creo que debamos seguir esa línea de razonamiento, por una sencilla razón. Les daré un ejemplo del Evangelio. No del Evangelio, sino de la Epístola de Romanos. Por ejemplo, Pablo plantea un argumento teológico muy interesante para la justificación del creyente apelando a Adán, la figura histórica de Adán, y comparando a Adán con el segundo Adán, con Jesús. Y así como el primer Adán vino y el pecado entró a través del primer Adán en todos, de la misma manera la salvación llega a todos a través de un hombre, Jesús. Ahora bien, en el pensamiento liberal no hubo un Adán histórico. Ese es un término genérico. Nunca hubo una caída de un Adán histórico. Es solo un término general para la humanidad. Pero este detalle histórico es importante para la teología de Pablo. Si no hay un Adán histórico, entonces el Jesús histórico no sería parte de la analogía. Así que para los escritores de la Biblia, los detalles históricos no deben ser descuidados. Están ahí para ser confirmados y nos dicen que algo realmente tuvo lugar y que algo realmente sucedió. Que Dios realmente actuó en la historia y que actuará en la historia de nuevo. Y esta es la esperanza que tenemos. Por lo tanto, es muy interesante para mí que la crítica de la Biblia no comience con las grandes cuestiones teológicas. La crítica suele empezar por las pequeñas inexactitudes históricas, los pequeños detalles históricos que algunos creen que no son tan importantes. No nos engañemos y no nos dejemos engañar en esa dirección. Los detalles históricos son muy importantes para los escritores bíblicos y no debemos descuidarlos. Así que para nosotros, los adventistas, el enfoque bíblico histórico es importante. Tenemos una comprensión histórica de la verdad bíblica y tenemos una comprensión histórica de la interpretación profética. No es solo futurismo, no es solo preterismo en el pasado. Es un desarrollo histórico de los acontecimientos en los que creemos que Dios actuó a lo largo de la historia y lo hará hasta que venga de nuevo. Así que este enfoque bíblico histórico creo que es mucho más amplio que el método histórico crítico que limita toda intervención sobrenatural y actividad sobrenatural de Dios. Tenemos una visión del mundo más abierta. No somos tan cerrados como para decir, no puede ocurrir ninguna cosa sobrenatural porque no debería ocurrir y no puede ocurrir. Así que creemos que si la Biblia nos enseña eso, hay una posibilidad de que Dios pueda hacer eso y que ya lo ha hecho en el pasado. Por lo tanto, este enfoque bíblico histórico está abierto al elemento sobrenatural, a la revelación de Dios. No parte de una crítica categórica. No parte de una cosmovisión naturalista y cerrada, en la que solo aceptamos los efectos causales históricos internos.
No utilizamos métodos que se basan en esas premisas y presupuestos naturalistas, sino que valoramos y respetamos el texto bíblico en su forma canónica. Y para nosotros, el texto de la Escritura es el portador del significado. Y ese significado es fijo. Ese significado puede ser comprendido. Ese significado puede ser revelado y ese significado puede ser aplicado. Y no es solo un producto del lector, es una cualidad del texto. Y eso hace que el texto sea tan valioso para nosotros. Y es por eso que para nosotros, los adventistas del séptimo día, el texto de la Biblia es el estándar final que resuelve las cuestiones que son importantes para nuestra vida y nuestra fe. Gracias, Dr. Hazel, y gracias por acompañarnos. Ha sido un honor contar con su compañía. Que Dios lo bendiga y le dé sabiduría para estudiar y aplicar el contenido que compartimos a través de estas lecciones. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Que florezca en nuevas perspectivas y nuevos frutos al leer y enseñar las Sagradas Escrituras a otros. Que Dios le bendiga. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.